al debate, que espero que sea interesante para vosotros. Desde luego ese es el ánimo, y agradezco desde luego a los organizadores y también a los ponentes, ¿no?, que nos acompañen en esta navegación. Voy a tomar el debate en el punto que lo dejaba el ministro esta mañana, y es que no queremos renunciar a divertirnos en este tema. Tenemos que pensar desde el punto de vista, desde luego, constructivo, y que este tema nos tiene que ayudar a pensar, decía él esta mañana. Habréis visto que también desfilamos en el tema de esta mesa la palabra innovación, que yo entiendo como conocimiento en acción. Quiere decir ejecución. O sea, cuando hablamos de innovación no sirve con discutir, no sirve con diagnosticar, hay que pensar qué podemos hacer. Y este es el tema, y este es el ánimo de este panel. De manera que espero que terminemos concluyendo que algo se puede hacer y que nos deis también pistas en una entidad que es quinceañera, como Red.es, qué podemos hacer desde la entidad. Este es el ánimo que nos mueve en este debate y os agradezco, por tanto, el interés, que entiendo es compartido, porque estáis aquí a pesar de que es en la tarde, ¿no?, de un primer día que siempre es un poco más difícil. Ya digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Este es el leitmotiv. Voy a dedicar unas palabras para situar el tema y a continuación daré la palabra a los ponentes en el panel. Bien, de la importancia de los datos yo creo que no hay duda. Yo me atrevería a decir que empieza a ser una obviedad. O sea, recordaréis que en mayo la revista The Economist, un canal para economistas, situaba esto precisamente en la portada. Los datos son el combustible de la era digital. Todo esto creo que está bien claro para todos. De manera que hay que preguntarse cuáles son las direcciones del cambio y qué se puede hacer para acelerar el cambio. O sea, porque, insisto, que esto es lo que viene, lo tenemos todos claro, hay que generar el valor y, por tanto, luego pensar también cómo podemos captar valor. Este es el tema, es una revolución no tecnológica, sino cognitiva. ¿Por qué parece que esto va a cambiar las cosas? Bien, pues yo creo que hay dos cuestiones que están en el ánimo de todos. La primera es la escala de los datos, que digamos que no tiene precedentes. Esa es una razón. La otra es la capacidad de procesarlos. Y esto, para quienes son ingenieros, pues creo que sitúa un poco la cuestión en sus términos. Tenemos el input, si queréis, y empezamos a tener también la capacidad de procesar para generar un throughput. Es evidente que tanto las personas como los objetos están conectados y aparecen en toda esta panoplia de tecnologías de nueva generación de las que ya se han hablado, pues algunas tendencias en temas como Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Y hay, claro, dos palancas que Europa, también se hablaba de esto esta mañana, que se están activando, ¿no?, la política de competencia y la de derechos. Pero como hay un panel que va a abordar esta cuestión de los derechos, lógicamente en este panel nos vamos a centrar en lo que sería, insisto, la generación y la captación del dato, del valor del dato, y por tanto pensar, ya digo, que lo que podríamos llamar innovación con los datos pueda permitirnos algo de esto. Pero que somos posibilistas y, por tanto, pensamos que algo de las trayectorias que va a seguir todo este sector, que ahora llamamos de manera genérica la economía digital, podemos intentar anticipar. Y este es precisamente el tema que aquí nos proponemos. Hace poco también hablaba de The Economist, otra revista política en Europa, al final del mes de agosto, si no recuerdo mal, hablaba si Europa se va a conformar con ser la policía digital global. O sea, en esta estrategia, que muchos entienden como defensiva, de aplicar políticas de, insisto, defensa de la competencia y de derechos, de privacidad, si, digamos, nos vamos a quedar en ese punto. Pensamos que no, y porque hay un factor, y este es a los que ya señalaba antes, de escala y de capacidad, un tercer factor al que aludía también el ministro esta mañana, y es el de urgencia. Tenemos que encontrar algunas pistas de futuro y en algún momento, yo creo que más pronto que tarde, Europa y España tendrán que decidir a qué temas se quieren aplicar. Este es, ya digo, el ánimo que nos mueve en este panel, y como Red es una entidad pública empresarial que además quiere ser emprendedora, pues espero, ya digo, que el debate nos sirva y nos ayudéis a imaginar cuáles pueden ser las pistas de futuro de algunas iniciativas o programas que se pongan en marcha en el contexto de la nueva agenda digital. Bien, para este debate me acompañan en la mesa gente a la que agradezco, ya digo, el interés además con el que ha preparado su participación. Voy a, si os parece, a presentaros a todos y luego pasamos inmediatamente a una
una primera ronda de intervenciones y después entramos en modo de debate. Bien, primero, en primer lugar, José Ignacio Sánchez, que es director adjunto en Red.es, precisamente responsable de un plan que conocéis todos, el de Ciudades Inteligentes, y también del programa de datos abierto, de la iniciativa Aporta. Así que nos parece que es un buen punto de arranque, porque España, desde luego, hay temas en los que está en una buena posición y, por tanto, no partimos de cero. José Ignacio nos ayudará, pienso yo, a situar un poco el contexto tanto del debate que tenemos, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional. A continuación, José Manuel de la Chica, que es CTO Global Digital Platforms en el Banco de Santander, que ha desarrollado su carrera en la banca. De hecho, acabas de transitar, ¿no?, de un banco a otro. Y los dos, el banco en el que trabajabas antes y el actual, pues son referencias para el MIT. O sea que otra vez esto nos anima a pensar que todo esto es posible y que es transitable. A mí, de hecho, me gusta hablar de la transformación digital como la innovación posible, porque aquí sí que todo el mundo tiene claro que si tienes una buena idea y un ordenador puedes desplazar un paradigma, puedes crear, de hecho, una propuesta de valor y esto lo tiene claro todo el mundo. Bien, a continuación intervendrá Miguel Arias, que es consejero delegado en Carto, profesor y mentor de startups en Guaira y en el Instituto de Empresa, y es también fundador de Chamberí Valley, o sea, en este magma español, ¿no?, del emprendimiento digital. Por tanto, otro tema que nos toca muy de cerca. ¿Quién hablaba de estos temas hace 5 años, ¿no? Insisto, la innovación digital, la transformación es posible y tenemos, yo creo, casos pues de un tamaño y de otro, o si queréis, de una trayectoria en el tiempo y de otra más reciente. Y por último, nos acompaña también en la mesa Alfonso Rubio, que le agradezco mucho también su participación, que es consejero delegado en ESRI, vicepresidente sectorial de TIC y tesorero de AMETIC. Muy importante esta función. Estoy mirando aquí a la primera fila. Bien, con todo esto, ya digo, espero que encontréis el debate útil. Desde luego lo hemos preparado con ese ánimo, en la idea también no de participaros, sino de escuchar también y de inspirarnos en lo que aquí se presente en términos de lo que podemos hacer, porque a fin de cuentas eso es lo único que podemos hacer, lo mejor que podamos, ¿no? Y a eso nos queremos aplicar también desde Red.es. José Ignacio, cuando quieras. José Manuel, por la presentación, y gracias, por supuesto, a AMETIC por haber considerado... ¿Se oye? No. Por haber... ¿Ahora? No. Igual no está iniciado. ¿Hola? ¿Sí? Por haber considerado una mesa... Hola, hola. Ahora mejor. Sí. Por haber considerado importante tener una mesa en torno a la innovación y a la economía del dato. El dato es un activo para las organizaciones, yo creo que ya todo el mundo lo tiene asumido, y además es un activo diferenciador. Y que tiene un potencial, se habla del nuevo combustible, de la economía, etcétera, también todo el mundo lo conoce, y todo el mundo conoce las grandes cifras de los estudios de la Comisión, donde hablan de incluso un 4% del PIB en el 2020. Pero yo quería empezar también con una slide comparativa de dónde está España. En estos estudios de potencial de aquí a unos años en la economía del dato, pues España no aparece muy bien posicionada, ni en la situación actual, ni en esas proyecciones a futuro. Y creo que toca hacer algo. Y no partimos de cero, como decía José Manuel. Tenemos experiencia en desarrollar actuaciones globales exitosas que nos han posicionado en la primera cabeza en los rankings, o en la cabeza de los rankings de Europa y también de otras organizaciones internacionales, y que son el resultado de estrategias globales que se han desarrollado, pues, por ejemplo, con la agenda digital, la que se está terminando ahora. Y estoy hablando, y me vais a permitir que haga mención muy rápida, porque yo creo que el debate va a ser lo más interesante, a dos actuaciones. Una es la reutilización de la información del sector público, es la iniciativa Aporta. En la reutilización de la información del sector público hemos desarrollado de forma colaborativa, tanto dentro de la Administración como con el sector privado, una estrategia global que ha implicado realizar actuaciones en todos aquellos aspectos que podían afectar a la economía de
el dato y del dato abierto. Hemos realizado actuaciones de dinamización, de puesta a disposición de herramientas, de colaboración internacional. Y el resultado ha sido que el año pasado nos pusieron en cabeza el Madurez en Europa. Da igual estar el primero o estar el tercero. Lo cierto es que estamos en el grupo de los trendsetters y cuando miras otros rankings internacionales, pues también estamos bastante bien posicionados. El otro punto de arranque, que es un facilitador para esa posible estrategia de desarrollo de la economía del dato en España, es sin duda el programa de ciudades inteligentes, que mañana además hay una mesa específica para este programa. Al final, las ciudades o en las ciudades se está realizando una implantación masiva de tecnología que como resultado va a dar lugar a una importante cantidad de datos que van a poder ser explotables y generar valor a partir de ellos. Lo que estamos generando realmente son unos bancos de prueba muy interesantes para el desarrollo de todas las tecnologías que van en torno al dato. Y cuando hablo de tecnologías que rodean al valor del dato, no solo estoy hablando del Big Data con sus Vs de volumen, velocidad, variedad, sino de ese Big Data Analytic que incluye ya no solo esos grandes volúmenes de información que tenían que ser tratados con tecnologías específicas, sino esas analíticas avanzadas, predictivas y prescriptivas que utilizan algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, hay veces que cuando hablamos de datos enseguida nos viene a la mente la palabra Big Data, pero ahora la palabra Big Data digamos que ha evolucionado y ahora hablamos siempre de Big Data Analytic porque engloba no solamente esos petas o teras de información, sino toda la generación de valor a partir de información que tienen las organizaciones. Y pocas organizaciones tienen grandes, ingentes volúmenes de datos, pero todas las organizaciones tienen datos de los que se puede generar valor. Estamos todavía en la punta del iceberg, estamos arañando la punta del iceberg de lo que supone la economía de datos, haciendo un análisis de tendencias o de informes internacionales. Parece que hay algunas líneas claras en las que trabajar. Una de ellas es en el ecosistema. Hay que analizar qué se está haciendo, porque cuando te reúnes con el sector, cuando te reúnes con la academia, te das cuenta que en España se están haciendo muchas cosas de valor en torno a los datos, pero que están dispersas. Pues hay que trabajar esos ecosistemas, creemos. También hay que trabajar en la cadena de valor. Cadena de valor que ya ha definido la propia Comisión en sus informes y hay que trabajar en todos los eslabones de esa cadena de valor y aquí creemos que la capacidad tractora de la Administración para generar proyectos pues puede ser de utilidad. Capacitación, se hablaba en la presentación anterior de la capacitación. Uno de los problemas que detectamos cuando hablamos con el sector y que nos trasladan es que es difícil encontrar técnicos con capacitación adecuada para desarrollar proyectos de valor en torno al dato. Pues habrá que intentar poner foco. Por supuesto, en interoperabilidad. Todos los que hemos trabajado en datos sabemos que uno de los principales stoppers del desarrollo de la economía del dato es la falta de interoperabilidad tanto en metadatos como en datos. Y por último, sin duda, la innovación abierta. Tenemos que pensar en cruzar las barreras de nuestra organización y empezar a colaborar de forma activa con la academia, con la administración y el sector privado para generar entornos de innovación. Y aquí aparecen conceptos muy interesantes como son los data lakes, esos grandes conjuntos de datos abiertos donde se pueden generar por procesos de colaboración público-privada entornos de innovación interesantes. No quiero quitar más tiempo, yo creo que el debate va a ser interesante y seguro que mis compañeros pues van a poder aportar mucho más en estos temas. Muchas gracias. De hecho, 3 agentes de la industria. En primer lugar, José Manuel, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Vale, estupendo. Vale, pues vamos a ver si conseguimos ver la PPT. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a estar aquí. En primer lugar, como decía José Manuel, yo vengo del mundo banca, pero también he pasado por el área de emprendimiento, he montado mis propias empresas. He estado también en la creación de nuevos negocios digitales con un banco antes que Santander. Vamos a ver si conseguimos esto visualizarlo y si no lo ponemos, lo dejamos así. Y
Y precisamente yo quería traeros 3 pinceladas grandes que creo que son importantes de cosas que están pasando ahora mismo y que igual nos pueden servir para aportar ideas al debate. La primera idea es que no vivimos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era. O sea, las cosas están cambiando cada vez más deprisa, lo estamos viendo todos en nuestra vida diaria, tanto como individuos como desde las organizaciones desde las que estamos. Pero es que además esa era de cambios está siendo acelerada por tres cosas que creo que son especialmente relevantes para nosotros. Vamos a ver. Aquí, vale. Perfecto. El primer punto que quería comentar es que hay una serie de industrias que están convergiendo, hay una especie de convergencia técnica, tecnológica de industrias emergentes que llevaban unos años acelerándose unas a otras y que llega un momento en el que empiezan a converger, empiezan a impulsarse unas a otras. Es el llamado efecto Q-Brain. O sea, tenemos la computación cuántica que está madurando, blockchain, que muchos habréis oído hablar que está haciendo muchísimo ruido, que está acelerando otras industrias, la robótica, la inteligencia artificial, Internet of Things y todo lo que lleva alrededor, computación ubicua, ciudades inteligentes, como comentaba Ignacio, y luego la nanotecnología, que parece que es como que muy incipiente porque todavía no la estamos viendo llegar, pero que ya está dando sus primeros pasos, no solo a nivel de investigación, sino de industria. Bueno, pues esto, ¿qué nos dice? Que el futuro, al final, y esta es una frase que me gusta mucho de William Gibson, el futuro ya está aquí, lo único que pasa es que no está suficientemente distribuido. Pero hay núcleos, hay puntos donde el futuro está llegando antes que a otros. Y una manera fácil de verlo es con el ciclo del hype de Gartner, donde si vemos que lo ha liberado hace poco, que es el 2017, si os dais cuenta, en las industrias que hay en la cima del hype, las que se supone que están más candentes y que están despegando justo en este momento, todas están muy directamente relacionadas con esta arquitectura Q-Brain y además, y esto es importante en relación a lo que se comentaba antes, de que los datos son la gasolina, el combustible de la era digital, todas estas o se alimentan de datos o generan datos. Y no solo eso, sino que los datos que generan son capaces de impulsar a otras industrias. Entonces vemos que unas tecnologías empiezan a acelerarse a otras. Y yendo más allá, vemos que no solo la tecnología, no solo está convergiendo la tecnología, sino que está convergiendo la tecnología con la ciencia. Hasta ahora, y sobre todo en el área de ingeniería, desarrollo, construcción de producto digital, nos centrábamos mucho en el código, en las líneas de código, en la programación, en las máquinas. Ahora que vemos que cada vez empieza a solaparse más con la ciencia. De hecho, en todo lo relacionado con Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, vemos que hay una diferencia abismal cuando los data scientists, las personas que están explotando esos datos, son matemáticos, son estadísticos, son físicos, son gente que son capaces de llevar conocimiento que sale de la ciencia a la tecnología. De hecho, fijaros, y solo como anécdotas, os planteo aquí, por ejemplo, el caso de las planarias, que fue el primer descubrimiento que se hizo por una inteligencia artificial. ¿Cómo se hizo esto? Cruzando algoritmos de inteligencia artificial con documentos que salían de laboratorios de biología. Y otro ejemplo de la convergencia, por ejemplo, es esta apuesta que se está haciendo por almacenar datos en ADN. En 2014, Harvard decía que aproximadamente se iban a poder almacenar 700 terabytes en 1 gramo de ADN. Bueno, pues lo último que comentaba Microsoft, que está trabajando en ello para que se pueda almacenar datos en la nube dentro de ADN, es que se podrían llegar a almacenar 1.000 millones de teras en 1 gramo de ADN. Bueno, pues si ponemos toda esa maquinaria a funcionar, la convergencia tecnológica y la convergencia de la tecnología con la ciencia, lo que vemos es que estamos llegando a un punto, y que es el tercer factor que quería poner sobre la mesa, que es el de la era exponencial de la generación y analítica de datos. O sea, como decía Ignacio, no se puede entender Big Data, sí, en el Data y Analytics. Y cada vez más el Analytics se está convirtiendo en inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales artificiales. O sea, se nos está complicando el tema, pero a su vez vemos que somos capaces de sacar más zumo de estas naranjas. Entonces, eso es un punto que quería poner sobre la mesa porque lo que se espera, y si veis este indicador de una de las mayores consultoras, pero que va muy en línea con lo que extrapolan las demás, incluso grandes como IBM o como Google, lo que estamos viendo es que a partir de 2020 va a haber una explosión tan brutal de datos que vamos a ser capaces no solo de analizar esos datos, sino de crear datos nuevos
creo que es la siguiente iteración y algo sobre lo que podríamos hablar luego, datos nuevos que van a ser capaces de generar información valiosa a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Y nada más, prácticamente esto era lo que quería comentar, dejaros estos puntos sobre la mesa y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Miguel Arias. Quería empezar con un poquito de autopromo, pero muy pequeña, porque simplemente quería mostraros, hablando de la realidad digital de España, que hay startups que empiezan en España, que ya son capaces de levantar dinero fuera de España. Hemos levantado ya 30 millones de dólares, son capaces de crecer fuera, de abrir sedes en Estados Unidos, de tener más de la mitad de facturación en Estados Unidos y de tener presencia global, ¿no? Yo creo que ese es un cambio muy importante que ha habido en los últimos 5 años o 10 años, que ahora ya hay un ecosistema de startups que tiene mentalidad global, que tienen ambición global y que surgen desde aquí, ¿no? Tenemos el talento técnico y de negocio suficiente para crear proyectos globales. Así que quería contaros esto para que se des una idea de la dimensión de Carto y lo que hacemos, pero mi pequeña intervención va un poco más ligada a la situación actual de los datos, ¿no? Yo creo que hay una masiva digitalización y una masiva sensorización. Es el ser humano como sensor. Todos vosotros tenéis un móvil que es un sensor potentísimo que dice dónde estáis, tenéis tarjetas de crédito que dice cómo consumís y al fin y al cabo todo eso son patrones de vuestro comportamiento, ¿no? Proxies del comportamiento humano. Y esto a una escala, como comentabas antes, José Manuel, sin precedentes, permite, por un lado, pues ver la movilidad, ver dónde la gente duerme, dónde la gente trabaja, cómo se mueve por la ciudad, empezar a entender realmente cuáles son los flujos de movimiento, que parece lo primero y más obvio, pero también permite hacer cosas algo más complicadas, como por ejemplo entender dentro de un centro comercial dónde la gente está consumiendo, ¿no? Cuál es la esquina que produce mayores conversiones, qué campaña de marketing in situ produce mayor conversión en el otro lado del centro comercial, o cuáles son los flujos de personas o de gente de seguridad en un aeropuerto. Y la gran palabra que está detrás de esto es la optimización. Para entender mucho mejor lo que está pasando en el territorio, podemos empezar a optimizar los procesos y conseguir ahorros muy considerables, ¿no? Y hablamos de las personas, pero también hablamos de las cosas, ¿no? La ciudad, al fin y al cabo, se está convirtiendo en un gran sensor, ¿no? Toda esta inversión tan fuerte de Smart Cities en sensores, sensorizar cada contenedor, sensorizar cada carril bici, cada semáforo, no tiene sentido si no le damos algo de inteligencia, si no lo hacemos consumible, ¿no? Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un sensor indicándome que estoy encendido, apagado, o que el contenedor tiene 50 kilos de basura, si no hay un proceso alrededor de ello por el cual puede ser consumida la información por una persona que a lo mejor no es un especialista, no es un técnico, con una recomendación? Los datos hechos una inteligencia accionable. Y creo que esto es un concepto muy importante, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con compañías para predecir cuándo el contenedor estará lleno, predecir cuándo estará vacío, para mandar el camión de basura a recogerlo, ¿no? Para hacer un ahorro muy fuerte de costes para la ciudad o para la contrata. Y si hablamos de la digitalización y de la sensorización a nivel de las personas o a nivel de las cosas, es interesante también ver lo que está pasando por encima de nosotros, ¿no? Hay un brutal abaratamiento de los satélites, ¿no? Ya nuestros amigos de Planet pueden lanzar satélites por $100.000, ¿no? Cuesta un satélite, las palomas de Planet. Y luego lanzarlo a lo mejor te cuesta un millón, ¿no? Esto permite lanzar redes enormes de satélites que ya están lanzando, que nos permiten ver la Tierra 24/7, ¿no? Con unas actualizaciones cada 5 minutos. Estamos prácticamente consiguiendo teletransportar, ¿no? Teletransportarnos a todo el mundo. Me gusta mucho este proyecto, hecho con nuestros amigos de ESRI, en el que se ve la deforestación a tiempo real, ¿no? Los satélites van midiendo cuál es la cobertura forestal de todo el planeta en zonas de difícil accesibilidad, como el Amazonas o como Bolivia, y se puede ver cómo se pierden masas forestales en semanas, porque la gente está entrando de manera ilegal y creando carreteras y llevándose los árboles, y se pueden tomar medidas de protección por lo que está pasando desde el espacio, ¿no? Estamos viviendo un mundo de muchísimos cambios. Así que vivimos en un mundo conectado, ¿no? De alguna manera ya podemos pedir por Amazon que nos envíen algo, nos llegan 15-20 minutos por un dron, o la historia esta que siempre se cuenta, ¿no? De que ya pueden predecir si una chica está embarazada antes que se lo comente a su pareja en base a sus cambios de comportamiento en redes sociales, ¿no? Vivimos en un mundo de muchas posibilidades, pero también es un poco, pues queda un poco de vértigo, ¿no? Como decía Juan Pedro antes, ¿no? Asusta. Y me permito ser un poco polémico. Yo creo que desde Carto no queremos que los datos sean el nuevo petróleo. No digo combustible, digo petróleo, porque el petróleo, y ya no está aquí la gente de CEPSA, ¿no? El petróleo se ha convertido en algo que tiene poca gente, pocas compañías, que tiene difícil acceso,
que está controlado por pocos para pocos. Y creemos que el dato debe ser democratizado, acceso para todos de la información, para que todos se puedan beneficiar, ¿no? Somos grandes proponentes de los datos abiertos, no solo desde el dato público, sino también desde el dato privado, ¿no? Quién controla la información y cómo se consume y se analiza nos parece muy, muy importante. Y para ello creemos que hay que llevar el dato a todo el mundo, no solo a los expertos, y hablaremos un poco sobre qué perfil debe tener acceso al dato, ¿no? Pero creemos que no solo es un dominio o un nicho de expertos, sino es de todos, ¿no? Estamos hablando de que hay nuevas fuentes de datos como antes nunca ha habido, hay nuevas analíticas posibles para entender la información y conseguir inteligencia, pero también hay nuevas audiencias. Ya no hablamos solo del experto que va 4 años o 5 a la universidad, que se convierte en el maestro de o casi en el mago, ¿no? Que consigue encontrar los insights. Hablamos de que la gente de la organización, la gente de negocio, que entiende muy bien qué es lo que quiere conseguir, tiene que tener acceso a la información. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, con algún proyecto con el gobierno americano para entender cuál es la evolución, por ejemplo, del virus Zika en Estados Unidos y entender pues, dónde están la distribución de los mosquitos y qué tipo de gente se puede ver afectada para tomar medidas. Al fin y al cabo, siempre pensamos en el dato como algo que sea accionable. Y yo quería terminar mi intervención corta con un pensamiento final, ¿no? Y es que los datos, y ya desde hace cientos de años, se han utilizado para tomar decisiones y en muchos casos también para el bien, ¿no? El data for good. Por ejemplo, los datos del censo se han utilizado siempre para luchar contra la inequalidad. Este es un mapa de 1889 de Londres, que es una ciudad muy desigual en aquella época, que muestra las bolsas de pobreza. En azul veis todas las cosas de pobreza, bueno, no sé muy bien, pero todo lo que veis oscuro es pobreza en Londres, ¿no? Y se utilizó el mapa, se utilizó entender el territorio para tomar medidas para luchar contra la desigualdad. Y mi planteamiento, ahora que estamos hablando de que hay datos a tiempo real de una telco de movilidad, datos a tiempo real de un banco sobre consumo, podemos tener el censo a tiempo real. Si tenemos el censo a tiempo real, ¿podremos crear un mundo mejor a tiempo real para las personas? Os lo dejo como pensamiento. Muchas gracias. Yo quería agradecer a Red.es y a METIC el haber organizado esta mesa redonda, porque creo que estamos en un momento muy interesante con respecto a lo que es la economía del dato. Y es muy interesante porque están convergiendo 3 vectores. El primer vector es la información del sector público. La información del sector público, que comenzó su apertura con el informe PIRA en el año 2000, que luego esa apertura, que por cierto ese informe decía que de la información del sector público el 60% aproximadamente es geográfica. Esa apertura, ese informe se transformó en la Directiva Public Sector Information y eso se transformó en una ley en España, 37/2007, si no recuerdo mal, que lo que ha hecho ha sido poner la información del sector público en manos de la gente. Todo esto apoyado desde Red.es con el programa Porta. Hay otro vector que se ha desarrollado en paralelo. Con el siglo, más o menos, empezaron a aparecer una serie de organizaciones que se caracterizan porque el dato, la información, es la base de su negocio. Estoy hablando de organizaciones como Google, como Facebook, como Amazon, que se han transformado en unos expertos no solamente en conseguir el dato, sino en explotar ese dato. Una nota al margen. Consiguen el dato, muchos de ellos, por lo que se llama una economía de 2 lados, two-side market. Es decir, te están dando cosas gratis, el correo, el alojamiento, etcétera, etcétera, a cambio de tu información. Y luego hay un tercer vector que hace que también se esté moviendo este sector. Y es que muchas organizaciones están recolectando datos para otros temas y poniéndolos a disposición del público. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las compañías de telecomunicaciones que están dando los datos que están sirviendo para predecir y seguir el tráfico en tiempo real.
Esas tres cosas están haciendo que este sector esté tomando una importancia brutal. También hay que decir que genera una serie de preguntas o de interrogantes en las que entraré en un momento. Primer dato sobre esto. Este es un sector que está aquí y que está aquí para quedarse. El informe reciente, el reciente informe SMART de la Unión Europea está hablando de un sector de facturación directa de los 60-70 billones y que es como un 2% del PIB, más o menos como medio. Es decir, algo que es importante. También es importante para muchas corporaciones porque es una ventaja competitiva. Sin embargo, eso que está pasando está abriendo unas nuevas posibilidades. Gracias. Unas nuevas posibilidades muy interesantes, que son lo que yo llamaría el segundo escalón. Es decir, estamos consiguiendo toda una serie de informaciones y ¿qué pasa cuando alguien analiza esa información y la combina para generar un nuevo producto? Bien, eso podríamos pensar que estamos hablando del futuro, pero permítanme que les dé dos ejemplos. Una compañía de aguas en España actualmente está combinando los datos de Smart Metering con los datos de sensores para ver dónde hay vegetación y de esa forma detectar fraude. Y un ejemplo que probablemente está en la cabeza de todos ustedes, la detención hace unos meses del famoso pederasta de Ciudad Lineal se hizo mediante una combinación de datos de teléfonos, una combinación de datos de imágenes que se están tomando por la calle, una combinación de datos de movimientos de personas. Y eso, que tiene un gran potencial, también nos abre una pregunta y una incógnita. Estamos hablando de protección de datos, estamos hablando de privacidad cuando nosotros damos nuestros datos personales. Pero ¿qué pasa cuando llega el escalón siguiente y sin haber dado nuestros datos personales son capaces alguien de detectar qué es lo que estamos haciendo? Bien, todo esto es posible también por una cierta complicidad, diría, no utilicemos la palabra complicidad. Todo esto es posible porque nosotros lo estamos autorizando. Hace un año aproximadamente me reuní en una conferencia con una persona de uno de estos sistemas de navegación y le preguntaba, claro, estos datos de tiempo real, ¿cómo los habéis conseguido? Las telecos que se están dando, dicen, no, eso era lo anterior. Estamos siguiendo los dispositivos que tú tienes en tu automóvil. Y yo salí de allí preguntándome, ¿cuándo dije yo que sí? Porque en un momento de estos... ¿Te parece que dejamos en ese punto? Porque ese es el tema justo de la mesa siguiente. Sí, efectivamente. Vamos a dejar alguna pregunta en el aire, ¿no? Para que no sea demasiado fácil. Vale. Entonces, siguiendo un poco lo que habíamos comentado, sí decir qué temas entiendo yo que nos abre esta discusión. ¿Qué temas de debate? Bueno, hay un tema clarísimamente de seguridad y el informe Madison AMETIC que presentamos en Red.es lo identificaba como uno de los temas fundamentales con los que tenemos que tratar. Tenemos un tema regulatorio. ¿Cómo vamos a proteger la privacidad dentro, o no protegerla, dentro de este nuevo entorno? Tenemos un tema que también ha salido antes. ¿Cómo se va a estructurar este sector? ¿Quién va a estar? ¿Quién no va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Y por qué? Tenemos un tema de definición y de medida de este sector. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, si alguien está haciendo un informe de dónde colocar una sucursal bancaria utilizando datos socioeconómicos, ¿eso es un mercado de información o no? El mercado de los servicios.
También la dificultad de que muchos de estos temas nos están facturando porque estamos en el two-side market. Y luego, finalmente decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que lo importante ahora mismo es saltar a la piscina. Tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, tenemos la forma de trabajar y simplemente nos falta la experiencia. Hay experiencias reales, pero son experiencias que todavía están rascando la superficie. Por eso, si queremos hacer avanzar este sector, lo importante es, como decía esta mañana el presidente, surfear la ola. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos precisamente a eso en el tiempo que nos queda. Esto lo podríamos resumir con esta frase que a mí me gusta en inglés. Stop saying I wish, start saying I will. O sea, ¿qué podemos hacer, ¿no?, en todo esto? Yo agradezco a los ponentes, ya digo, que de las notas que he ido tomando, ¿no?, surgen, bueno, hay muchos consensos en todo esto, pero claro, identificando las tendencias, la cuestión que nos planteamos, ¿qué podemos hacer en todo esto? Y ese es el lugar de las políticas para acelerar el cambio, insisto, no para observar lo que se va a producir, sino para intentar generar valor y captar parte del valor, que es en definitiva la vía para que España también encuentre su lugar en el mundo de la economía del dato. Bien, esta es la cuestión, entre tanto, y precisamente apuntando sobre lo que decías, ¿cuál es la estructura de este sector, ¿no? Son tres las preguntas que se han trasladado, yo las voy a lanzar a la mesa y quizá podáis responder cada uno las que os encontréis más cómodos. La primera es, ¿cuáles de estas técnicas y resultados de Big Data son, en vuestra opinión, aplicable a las pequeñas empresas o si esto, por el contrario, es un tema reservado solo a los grandes? Me parece que ya habéis aludido tú en particular, José Ignacio, a este tema. La segunda sería la importancia de los estándares. ¿Hasta qué punto se puede homogeneizar? Está claro que hay mucho de experimentación en todo este ámbito, pero estamos ya, digamos, en condiciones de plantear algunos perfiles, algunas trayectorias. Hay un tema de georreferenciación que a mí me parece brillante, ¿no?, porque cualquier transacción económica ocurre en un determinado lugar, ¿no? O sea, a la hora de pensar en qué datos habría que liberalizar, pues ese es uno que parece que tiene mucho sentido económico, ¿no?, antes de hablar de quién está detrás, qué organización, qué persona, etcétera. Pero bueno, ya digo, la cuestión de los estándares. Y la tercera es la economía del dato aplicado a las empresas y las administraciones públicas. ¿Suponen un ahorro, un coste? ¿Cuál es esta relación entre lo que haya que invertir y lo que el valor que se vaya a captar en términos de prospectiva, ¿no? Me imagino que aquí se refieren, insisto, tanto a las administraciones públicas como a empresas de cierta dimensión que puedan jugar un papel de tractor, ¿no?, en esta, como veíamos esta mañana, no solamente en este sector, sino en otros sectores económicos donde España tiene lo que podríamos llamar campeones nacionales. Así que tres temas, insisto, pequeñas empresas frente a estas tecnologías, estándares y luego este papel tractor. ¿Quién empieza primero? Podéis elegir una de las preguntas, no tenéis que cubrir todas. Bueno, es que están todas un poco imbricadas. En cuanto a las pequeñas empresas, nosotros estamos detectando ejemplos, y lo comentaba al principio, la economía del dato hay que desligarla del concepto canónico de Big Data. Nosotros estamos viendo ejemplos de, a partir de esos Excel, porque los datos siempre los tienen las organizaciones, no es algo nuevo. Lo que es nuevo ahora es la tecnología que permite explotar esos datos y las técnicas que se pueden aplicar, pero las organizaciones siempre han tenido los datos. Nosotros estamos viendo ejemplos que nos cuentan pequeñas empresas, pero muy pequeñitas, muy especializadas con científicos de datos, que a su vez a otras pymes les están generando un valor muy importante con esas bases de datos que tienen guardadas y que no saben muy bien qué hacer con ellas y qué información tener. La economía del dato es global y afecta a todos los tamaños de las organizaciones, según mi opinión. La segunda, en cuanto a estándares, no voy a hablar de estándares geográficos porque ahí vosotros sabéis mucho más que yo, y además hubo una iniciativa Inspire en Europa que marcó un antes y un después en los datos, pero en los otros datos en las ciudades, y veo por aquí gente de ciudades, pues se está trabajando y se está intentando definir vocabularios comunes, porque si no, difícilmente vamos a conseguir una economía de escala de todo esto de los datos, sobre todo en la administración, ¿no? Y la última era... Papel tractor. El papel tractor de las administraciones. Y hablabas de si era un ahorro o un coste. Al menos va a ser un conocimiento. El problema hasta ahora es que las organizaciones, tanto públicas como privadas, muchas veces toman decisiones que no están basadas en datos. Están basadas en
bueno, en experiencia, en ideas. Es muy difícil encontrar medidas buenas de las aplicaciones de políticas públicas. Se realizan las políticas y, bueno, ya una vez que se han ejecutado, pues es difícil encontrar un buen análisis del impacto. Ahora tenemos las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en cualquier caso, yo entiendo que va a ser un ahorro, aunque, como siempre ocurre con las tecnologías, y eso lo sabéis bien, hay veces que al principio en las organizaciones parecen que es un gasto, pero todos sabemos que eso nunca ha sido así, que al final suponen un ahorro, ¿no? Porque aumentan la eficiencia. Sí, un poco por comentar lo que comentaba Ignacio, yo creo que al final, cuando hablamos siempre de dato, el dato no deja de ser un medio, el fin es el conocimiento que nos trae ese dato. Entonces, si tenemos claro cuál es el conocimiento, se dice muchas veces que en Big Data no es tan importante la respuesta que tenemos, sino las preguntas que planteamos. Si no tenemos buenas preguntas, no vamos a conseguir nunca respuestas que nos ayuden a tomar decisiones, que es al fin y al cabo para lo que queremos ese conocimiento, tanto a nivel de administración como a nivel de uso individual, incluso de empresas del tamaño que sea. Si una pyme, una pequeña empresa tiene preguntas que sabe que podría responder teniendo cierto conocimiento, lo que tiene que hacer es generar o buscar esos datos que igual no los tienen ellos, los tienen mecanismos open data, los tienen entornos abiertos, pero conseguir los datos para poder generar ese conocimiento. Yo creo que ahí es fundamental, antes de entrar en temas regulatorios y demás, implantar una cultura de almacenamiento del dato y de distribución del dato, que creo que ya a nivel de administración sí que se pueden establecer mecanismos para que haya intercambio de datos abiertos, porque al final intercambiar datos es intercambiar conocimiento. ¿Cuál es la ventaja que nos da traficar con datos en lugar de traficar con el conocimiento? Que diferentes personas, diferentes data scientists, diferentes empresas son capaces de extraer conocimientos distintos de los mismos datos. O sea, yo creo que generar esos data lakes y esos canales, me da igual que sean vía API o vía otros mecanismos, pero que nos permitan que diferentes fuentes de datos, diferentes organismos intercambien datos entre sí, puedan hacer que una persona en concreto que plantee las preguntas adecuadas con las herramientas adecuadas, y además creo que son herramientas cada vez más al alcance de todo el mundo, gracias a la cloud y a los avances tecnológicos, una persona que plantee las preguntas adecuadas y tenga acceso a los datos que necesita es capaz de aportar muchísimo a su empresa y en general a la sociedad. Da un poco igual el tamaño de la empresa de la que estemos hablando. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Hay una cosa que me viene a la cabeza cuando hablamos de esto y, por supuesto, que las pymes tienen acceso a la tecnología gracias al software como un servicio, ¿no? Que con el despliegue en la nube se ha abartado el coste, lo comentaba muy bien Juan Pedro, así que no voy a entrar ahí, pero cuando hablamos de tractores, y como tengo aquí a muchas grandes empresas, hay una diferencia que veo entre España y Estados Unidos cuando hablamos de quién impulsa la economía, y es yo lo llamo el efecto Mallorca, el efecto del catering de Mallorca. Y es que en Estados Unidos, cuando tú vas a innovar, si viene una startup a hablar contigo, pues y sale bien, pues perfecto, eres el gran innovador, y sale mal no pasa nada porque has innovado. En España ocurre el efecto Mallorca, y es que si tú coges un catering y coges el catering de Mallorca y sale mal no pasa nada, pero si coges el catering Manolo y sale mal te despiden, ¿no? Y entonces es lo que pasa con la startup española, que para la gran empresa trabajar con nosotros es como trabajar con el catering Manolo. Si sale mal despiden al pobre innovador, ¿no? Yo creo que hay que tener menos aversión al riesgo y fomentar que las grandes compañías tecnológicas españolas trabajen más con las startups españolas o internacionales para arriesgarse, porque por supuesto hay riesgo, pero por lo menos hay beneficio, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un papel muy importante de la administración y de las grandes empresas de ser tractores de esta innovación, apostando por la tecnología de las startups. Bueno, yo decir que en el tema del tamaño, aquí es relativa, en la experiencia que tenemos, es relativamente importante. Muchas veces es mucho más difícil para una gran corporación que para una pequeña organización. Y a mí se me viene a la cabeza el Cabildo de La Palma, donde una organización de una persona o dos personas han sido capaz de manejar toda la información de la isla y de ponerla a disposición del público. Tanto es así que han tenido un premio mundial al Smart Island. Por lo tanto, es posible hacerlo también desde organizaciones pequeñas. Segundo, esa cadena de valor de la que estábamos hablando antes no es simplemente una cadena de vamos a pasar las cosas por aquí y a darles vueltas, sino que ese segundo escalón tiene que ser capaz de combinar y de poner esa información de forma que sea sencilla de manejar. Y ahí me viene a la cabeza nuestra propia experiencia en ESRI,
donde dentro de nuestra plataforma de sistemas de información geográfica llevamos mucho tiempo poniendo información a disposición de nuestros usuarios de forma que sean capaces de capturarla con un solo clic. Por lo tanto, los dos puntos son los que pueden facilitar el acceso en toda la línea. Muy bien, os voy a lanzar otras 3 preguntas y ya con esto vamos enfocando el final. Yo os pediría que fuerais muy económicos, ¿vale? Las 3 están conectadas. Yo recuerdo cuando me dedicaba a emprendimiento e innovación, los profesores preguntaban ¿qué hay que hacer primero, apretar el acelerador o soltar el freno? Entonces esto se hacía a los emprendedores, claro, uno el que piensa en el símil del coche cree que es más importante primero soltar el freno, ¿no? Levantar las barreras. Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son? Porque parece que es un tema cuyo tiempo ha llegado, ¿no? En esto me parece que estaremos todos convencidos, que quizá en encuentros futuros Ametic va a tener que seguir hablando de economía e innovación en los datos. Entonces la pregunta es triple. Por una parte, ¿cuáles son las principales barreras, los frenos, para, ya digo, pasar de la observación a la participación en todo esto? Porque, claro, nadie quiere ser, pues eso, espectador. Y creo que el ministro lo decía muy claro esta mañana, tanto la agenda europea como española tiene que tener la natural ambición de que Europa encuentre su lugar y, por supuesto, España en todo este ámbito. Ya digo, ¿cuáles son las barreras, los frenos, para convertir este ámbito del que discutimos en un sector de futuro? La segunda sería, ¿cuáles serían las principales oportunidades o aquellos temas donde hay que acelerar o donde hay que poner el foco? O sea, como veis, uno el freno, el otro el acelerador. Y por último, que es una pregunta conectada, pero también interesada, ¿qué podría hacer en todo esto Red.es? A lo mejor en esto tú te puedes inhibir o puedes hablar. Voy a empezar en este momento, entonces, si empiezo por aquí. Y de esa manera Ignacio nos ayuda a hacer la síntesis, ¿no? ¿Te parece mejor así? Empezamos entonces en este caso, ¿te parece? Bien. Frenos, oportunidades y palancas. Yo creo que el freno fundamental es el miedo a experimentar. La tecnología está ahí, la información está ahí, los mecanismos para acceder a ella está ahí y lo único que hay que hacer es lanzarse a la piscina y, por supuesto, aceptar, como en todo camino que se empieza a recorrer, que se puedan cometer errores. ¿En qué información se debería de trabajar más? Pues yo diría que la información que incide en la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso es lo que los ciudadanos quieren y lo que quieren es estar cerca. Información sobre tu ciudad, sobre los planes del alcalde, sobre qué va a pasar aquí. Eso es lo que, si eso lo ponemos, si es algo que afecta a la vida diaria, es algo que la gente estará dispuesta a trabajar y a utilizar. ¿Y qué puede hacer Red.es? Bueno, pues lo que estábamos hablando. Proyectos, yo te diría que proyectos tractores. Muy bien. Venga, así de cortitos, ¿vale? Para ir enfocando al final. Un freno muy importante es el acceso a la información. Yo creo que el Big Data se puede ver como ese desván donde guardas información y cuando buscas algo nunca lo encuentras, ¿no? Entonces yo creo que cómo poner esa información en contexto, y ahí el punto geográfico puede ayudar a potenciarlo mejor, ¿no? Como oportunidad yo creo que son casos de uso reales. Se habla demasiado de pilotos, de experimentos, de innovación. Yo creo que aterrizarlo de ese nivel a cosas que den valor real a la organización. Y hay muchas. Y para mí van todas ligadas a optimización. Optimización para ahorrar costes o para conseguir más ingresos. ¿Y qué puede hacer Red.es? Yo creo que una apuesta fuerte por la economía abierta. Datos abiertos, código abierto, permitir crear un ecosistema de no solo un agente, sino muchos agentes alrededor de la economía del dato. Y un poco en esa línea, y casi voy a tomar el hilo. Creo que como palanca estratégica creo que estaría bien fomentar conceptos tipo marketplace de datos. O sea, no solo que haya canales, o sea, implantar políticas de, oye, las empresas, las organizaciones, las universidades, vamos a abrir nuestros datos, sino que haya un intercambio, haya casi un mercadeo de datos y de conocimiento que suena muy mal, pero porque siempre asociamos datos a datos personales y parece que es como muy intrusivo. Nos da igual, datos imaginaos, datos de consumo de CO2, de fabricación de los productos que consumimos, agroalimentarios. O sea, hay millones de datos que tienen solo determinadas organizaciones y que estaría bien generar plazas de mercado donde intercambiar esos datos entre organizaciones. Como freno, sobre todo el tema, yo creo que es importante, el tema cultural, perfiles, o sea, necesitamos muchísimo talento que sea capaz de exprimir esos datos, de convertir esos datos en bruto, en conocimiento valioso.
Y creo que es el punto principal, porque al final ese conocimiento lo que va a permitirnos, y creo que es lo que tiene que buscar al final el uso del dato, es tomar mejores decisiones. Si encontramos un determinado conocimiento a partir de ciertos datos, sean nuestros o de terceros, que nos ayudan a tomar mejores decisiones, o en la administración, o en la industria, o como personas, como individuos, yo creo que la prueba está superada. Muy bien. Que todos los puntos que habéis comentado, pues estoy de acuerdo con ellos y los hemos analizado. Es que hay un cambio cultural en todo esto, es una forma diferente de entender las organizaciones y lo comentabas en tu presentación, decías que había unas empresas que habían detectado los datos como su fuente principal de negocio. Todavía tenemos, yo creo, organizaciones donde la fuente o la estructura está asociada al procedimiento, no al dato. Entonces eso hace que sea imposible generar el valor a partir de los datos, mientras que esas empresas como Google, como Amazon, piensan en datos y entonces generan los procedimientos alrededor. Eso hace que el dato sea ubicuo. Y efectivamente el miedo a lo nuevo y el saber hacer las preguntas correctas y poner en valor a las empresas con preguntas que resuelven su día a día y que resuelven y dan respuesta a ese qué es de lo mío, ¿no? A hechos vitales tanto de las personas como de las empresas. Si los datos y la tecnología aplicada a esos datos y la información que se consigue puede responder a esas preguntas, pues habremos roto una de las barreras y, por supuesto, el acceso a la información, que ese siempre es recurrente y que Miguel y yo siempre estamos hablando de lo mismo. Muy bien, pues nada, nos queda justo un minuto. Yo espero que haya sido interesante. Desde luego yo he tomado buenas notas y os agradezco mucho a los ponentes en particular, ¿no? La altura de miras en todo esto. El ministro hablaba esta mañana que Europa ha hecho una revisión intermedia y también los representantes de Digital Europe, y está claro los 3 temas donde Europa tiene que avanzar, y estos son claramente parte de la agenda europea. Os invito también a mirar la consulta que se ha lanzado para el diseño de la futura agenda digital, porque ahí vienen ciertos temas y uno es, no os sorprenderá, la economía del dato. Entonces tenéis la oportunidad de ayudarnos y ayudar al Ministerio a dar forma a las políticas, que es la mejor manera de intentar maximizar las oportunidades de éxito, que es activar esto que llamamos inteligencia colectiva. Y queremos que sea un conocimiento, insisto, como os decía al principio, orientado a la acción, porque la innovación es conocimiento en acción, innovación es ejecución. Y por eso ya digo, no hablamos de economía del dato, hablamos de economía e innovación. Y voy a citar para concluir a alguien que no suele aparecer en estos foros, que es Walt Disney, que me han apuntado una frase suya, que yo hago mía en este momento: la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Bien, pues este es el reto y esta es la oportunidad. Yo lanzaría aquí un poco el mensaje a METIC para construir esto que podíamos llamar la generación D. La generación digital, la generación del dato, porque lo decía también el ministro esta mañana, tenemos que estar a la altura de nuestro tiempo, y este parece que es un tema, como se ha dicho aquí, que ha llegado para quedarse y que tenemos que ver en términos no de amenaza, de esto ya se hablará luego, sino en términos de oportunidad. Y la vida será pues la gestión de estas dos tensiones, ¿no?, entre la amenaza y la oportunidad. Somos, y con esto termino, lo que queda por hacer. Esto aplica a todo el mundo. No somos lo que hemos hecho, somos lo que vamos a hacer. Y esto aplica a METIC, que pues está abriendo un capítulo rutilante, a Red.es, que es una organización con solo 15 años. Por cierto, la agencia digital en Europa más veterana, pero es que, claro, es que hay muy poca gente que esté tan pegado al terreno, ¿no? Así que, bueno, quizá podemos hablar el año que viene de vitalismo digital. Somos lo que queda por hacer. Somos futuro, decía Ortega, así que os animo con todo esto a construir un futuro en todo este ámbito que será el futuro de todos. Gracias.